Has llegado a un lugar donde el miedo respira y la oscuridad camina a tu lado. Si continúas escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ya es tarde. Ellos saben que estás aquí. Ahora sí, comencemos. En Oaxaca hay historias que la gente mayor cuenta con respeto y con miedo. Historias sobre los nahuales, personas que pueden convertirse en animales. No son leyendas inventadas, son cosas que la gente ha visto, que ha vivido. Hay familias enteras que saben que uno de los suyos es nahual. Hay pueblos donde todos saben quién tiene ese poder. Esta historia me la contó una señora en el mercado de Oaxaca. Yo estaba comprando hierbas, y ella notó lo que compraba. Se acercó y me preguntó si yo sabía de estas cosas. Le dije que algo. Entonces me contó sobre su hermano, sobre cómo descubrieron que era nahual, y sobre lo que eso significó para su familia. Si alguna vez piensan que los nahuales son solo cuentos para asustar, esta historia les va a demostrar que son reales, que existen, y que tener ese poder no es un regalo, es una carga que puede destruir vidas. La señora se llamaba Josefina, tenía como 65 años. Me dijo que lo que me iba a contar pasó hace 40 años, cuando ella tenía 25, y su hermano Antonio tenía 20. Vivían en un pueblo pequeño en las montañas de Oaxaca, un pueblo donde todavía se hablaba zapoteco, donde las tradiciones antiguas todavía se respetaban, un lugar donde la gente sabía que ciertas cosas eran reales, aunque los de la ciudad se burlaran. Antonio era el menor de 5 hermanos. Desde niño fue diferente, no en formas obvias, sino en cosas pequeñas que solo la familia notaba. Dormía muy poco, a veces desaparecía por horas y regresaba con tierra en los pies aunque juraba que no había salido. Los animales reaccionaban raro con él. Los perros lo evitaban. Los gatos lo miraban fijo, como reconociendo algo. Su mamá empezó a sospechar cuando Antonio tenía como 12 años. Una noche ella se despertó y notó que Antonio no estaba en su cama. Salió a buscarlo. No lo encontró en la casa. Salió al patio y vio algo que la dejó helada. Un coyote grande estaba parado en medio del patio, mirando hacia la casa. Cuando la mamá lo vio, el coyote la miró directamente a los ojos. Y en esos ojos había algo humano, algo que la mamá reconoció. Ella gritó el nombre de Antonio. El coyote dio media vuelta y corrió hacia el monte. La mamá esperó. Una hora después, Antonio entró a la casa por la puerta de atrás. Estaba descalzo, con tierra en los pies y las piernas, respirando agitado. Le preguntó dónde había estado. Antonio dijo que no recordaba, que se había levantado para ir al baño, y lo siguiente que supo es que estaba en el monte. La mamá no le dijo nada sobre el coyote, pero al día siguiente fue con la curandera del pueblo, una anciana que sabía de estas cosas. Le contó lo que había visto. La curandera escuchó con atención y luego asintió. «Tu hijo es nahual», le dijo. «Nació con ese don. Probablemente se va a manifestar más fuerte cuando sea mayor, cuando llegue a la adolescencia o después». La mamá preguntó si eso era malo. La curandera negó con la cabeza. «No es malo ni bueno», le explicó. «Es lo que es. Pero tiene que aprender a controlarlo. Si no aprende, el animal va a tomar control. Y eso sí es peligroso. Para él y para los demás». La curandera le dijo que cuando Antonio fuera mayor, cuando el nahual se manifestara completamente, tendría que entrenarlo, enseñarle a controlar las transformaciones, a mantener su mente humana cuando estuviera en forma animal, pero que eso era difícil. No todos los nahuales lo lograban. La mamá no le contó a Antonio, no le contó a nadie en la familia. Esperó, observó. Los años pasaron. Antonio creció. Era un muchacho normal en la mayoría de sentidos. Trabajaba en la milpa con su papá, ayudaba en la casa, tenía amigos, pero seguía habiendo cosas raras, desapariciones nocturnas que él no recordaba, días donde parecía agotado sin razón, y siempre, esa forma en que los animales reaccionaban a él. Cuando Antonio cumplió 20 años, todo cambió. Una noche hubo luna llena. Antonio cenó con la familia y se fue a dormir temprano.
Dijo que se sentía cansado. Como a las 11 de la noche, Josefina se despertó por un ruido. Era un aullido, como de coyote pero más fuerte, más intenso. Venía del cuarto de Antonio. Josefina se levantó asustada. Fue al cuarto de su hermano. La puerta estaba cerrada pero podía escuchar ruidos adentro. Sonidos extraños, como de algo moviéndose, algo raspando el piso. Y ese aullido, cada vez más fuerte, llamó a sus padres. Su papá abrió la puerta del cuarto con fuerza. Lo que vieron los dejó paralizados. En medio del cuarto había un coyote, grande, más grande que un coyote normal, de color gris oscuro, casi negro. Tenía las garras enterradas en el piso de madera, y sus ojos eran café claro, los mismos ojos de Antonio. El coyote los miró, gruñó, pero en ese gruñido había algo, como si estuviera tratando de hablar, como si hubiera una persona atrapada dentro del animal tratando de comunicarse. La mamá empezó a llorar. Le habló al coyote como si fuera Antonio. «Mijo, cálmate, somos nosotros, tu familia, cálmate». El coyote dejó de gruñir. Seguía tenso, agitado, pero no atacó. Se quedó ahí, mirándolos. Y luego hizo algo que Josefina nunca va a olvidar. El coyote empezó a llorar. Lágrimas salían de sus ojos. No era algo que los animales normales pudieran hacer. Era Antonio, atrapado en esa forma, llorando. Su papá cerró la puerta rápido. Le dijo a todos que se fueran a sus cuartos, que no salieran hasta el día siguiente. Pasaron la noche despiertos, escuchando los sonidos que venían del cuarto de Antonio. Aullidos, rasguños, pasos. Al amanecer todo quedó en silencio. El papá esperó 1 hora más. Luego abrió la puerta despacio. Antonio estaba en su cama, dormido, desnudo, cubierto de sudor, con tierra bajo las uñas. Pero era Antonio otra vez, humano. Cuando Antonio despertó horas después no recordaba nada. Lo último que recordaba era acostarse a dormir. Le preguntaron si había tenido sueños. Dijo que había soñado que corría por el monte, que era libre, que podía oler todo, escuchar todo, que se sentía poderoso. Sus padres se miraron. Sabían que tenían que hacer algo. Fueron con la curandera. La anciana vino a la casa esa tarde. Habló con Antonio a solas. Le preguntó cosas, sobre sus sueños, sobre cómo se sentía, sobre las noches que no recordaba. Antonio le contestó con honestidad. Había empezado a sospechar que algo raro le pasaba, pero no sabía qué. La curandera le explicó. Le dijo que era nahual, que tenía el poder de convertirse en coyote, que era parte de él desde que nació, pero que ahora, a los 20 años, se había manifestado completamente, que las transformaciones iban a seguir pasando, especialmente en luna llena, especialmente cuando sintiera emociones fuertes. Antonio no quería creerlo. Pensó que la señora estaba loca. Pero entonces recordó el sueño de correr por el monte, lo real que se había sentido, los olores, los sonidos. No había sido un sueño, había sido real. Le preguntó a la curandera qué podía hacer. Ella le dijo que tenía 2 opciones. Podía aprender a controlar el nahual, a transformarse voluntariamente, a mantener su mente humana mientras estaba en forma animal, o podía dejarlo sin control, y el animal tomaría el mando cada vez, convirtiéndose en algo peligroso. Antonio decidió aprender a controlarlo. La curandera empezó a entrenarlo. Le enseñó técnicas de meditación, cómo conectar con el animal dentro de él, cómo hablarle, cómo negociar con él. Porque el nahual no era solo una transformación, era como tener 2 almas en un cuerpo, la humana y la animal, y tenían que aprender a coexistir. Los primeros meses fueron terribles. Antonio se transformaba sin control, a veces en medio del día cuando sentía rabia o miedo. Su familia tenía que encerrarlo en su cuarto hasta que pasara. Josefina recuerda esas veces con horror. Escuchar a su hermano, convertido en coyote, arañando la puerta, aullando, tratando de salir. El pueblo empezó a notar cosas raras. Gente reportaba haber visto un coyote grande cerca de las casas, mucho más grande que los coyotes normales. Algunos dijeron que tenía algo raro en los ojos, que la mirada era casi humana. Los ancianos del pueblo sabían.
Siempre había nahuales en los pueblos de Oaxaca. Era parte de la cultura, pero no hablaban de eso abiertamente, solo entre ellos, solo los que sabían de estas cosas. Pasó un año. Antonio fue aprendiendo. La curandera le enseñó a sentir cuando la transformación venía, a respirar de cierta forma, a centrar su mente. Le enseñó rezos antiguos en zapoteco que ayudaban a mantener el control. Lentamente, Antonio empezó a poder transformarse voluntariamente. Al principio solo por unos minutos, luego por más tiempo. Y lo más importante, empezó a mantener su mente humana mientras estaba en forma de coyote. Podía pensar, podía decidir. No era solo el animal actuando por instinto, pero había un problema. Cuando estaba en forma de coyote, Antonio sentía cosas que no sentía como humano. La libertad del monte, el poder de sus sentidos, la emoción de la cacería. Era embriagante, y parte de él no quería regresar a ser humano. La curandera le advirtió sobre esto. Le dijo que muchos nahuales se perdían así. Pasaban tanto tiempo en forma animal que empezaban a preferirla. Dejaban de querer ser humanos, y eventualmente, el animal tomaba control completamente. Se quedaban atrapados en esa forma. Seguían siendo nahuales técnicamente, pero su parte humana moría. Se convertían en animales con un poco de inteligencia humana, pero sin humanidad real. Antonio prometió tener cuidado, pero Josefina notaba cambios en él. Cuando estaba humano, parecía distraído. Miraba hacia el monte con nostalgia. Hablaba menos. Pasaba horas solo, como si su mente estuviera en otro lugar, y entonces empezó a desaparecer por noches completas. Salía después de que todos dormían. Regresaba antes del amanecer. Josefina sabía que se estaba transformando y yendo al monte. Su mamá también lo sabía, pero no podían detenerlo. Era parte de quién era ahora. Una noche, Josefina no pudo dormir. Se asomó por la ventana y vio a Antonio salir de la casa. Lo vio caminar hacia el monte, y luego, bajo la luz de la luna, lo vio transformarse. No fue como en las películas. No fue algo violento o doloroso de ver. Fue casi hermoso en su forma extraña. Antonio se quedó quieto. Su cuerpo empezó a cambiar. Su postura, su forma. Pelo brotó de su piel. Su cara se alargó. Sus manos se convirtieron en patas. En menos de un minuto, donde había estado Antonio, ahora había un coyote. El coyote levantó su hocico y aulló. Un aullido largo que resonó por todo el valle. Luego corrió hacia el monte. Desapareció entre los árboles. Josefina se quedó ahí mirando, asustada pero también fascinada. Su hermano era nahual. Era real. Todo era real. Antonio regresaba cada mañana, pero algo estaba cambiando en él. Cada vez parecía más lejano, como si la parte humana se estuviera desvaneciendo lentamente. Josefina y su familia lo notaban, pero no sabían qué hacer. La curandera vino otra vez. Habló con Antonio. Le preguntó cómo se sentía. Antonio admitió que prefería estar en forma de coyote, que cuando era humano se sentía atrapado, limitado, que sus sentidos humanos eran tan débiles comparados con los del coyote, que extrañaba la libertad del monte. La curandera se puso muy seria. Le dijo a la familia que Antonio estaba en peligro, que el nahual lo estaba consumiendo, que si seguía así, pronto no podría o no querría regresar a ser humano. Le preguntó a Antonio si quería seguir siendo humano, si quería quedarse con su familia. Antonio dudó antes de responder. Esa duda fue suficiente para aterrar a su familia. La curandera le dijo que tenía que decidir: ser humano o ser nahual. No podía ser ambos para siempre. En algún punto tendría que elegir cuál identidad era más fuerte. Antonio dijo que necesitaba tiempo para pensar. La curandera le dio una semana. Le dijo que después de esa semana tendría que tomar su decisión, y que si elegía el nahual, tendría que irse, alejarse de su familia, irse al monte y quedarse ahí, porque no podía seguir viviendo entre dos mundos. Esa semana fue la más difícil que Josefina y su familia habían vivido. Antonio estaba más callado que nunca. Pasaba horas sentado afuera, mirando hacia el monte.
Su mamá lloraba en las noches. Su papá no sabía qué decir. Los hermanos no entendían completamente qué estaba pasando, pero sentían que algo terrible se acercaba. Josefina intentó hablar con Antonio. Le preguntó qué iba a decidir. Antonio le dijo que no lo sabía, que cuando era humano, amaba a su familia, extrañaba ser humano cuando estaba transformado, pero cuando era coyote, sentía una libertad que nunca había sentido como humano. El monte lo llamaba, el instinto lo llamaba. Era como estar dividido en dos personas diferentes, cada una queriendo cosas opuestas. Le contó cosas que nunca le había contado a nadie. Le dijo que cuando era coyote podía oler emociones, podía oler el miedo, la alegría, la tristeza, que el mundo se veía diferente, que podía escuchar conversaciones a kilómetros de distancia, que podía correr durante horas sin cansarse, que sentía una conexión con el monte, con los otros animales, con algo antiguo y salvaje que existía mucho antes de que hubiera pueblos o casas, y que esa parte de él estaba creciendo, que cada vez que se transformaba era más difícil regresar, que la última vez había estado 3 horas tratando de convencerse de volver a ser humano, que el coyote dentro de él no quería regresar. Josefina le rogó que eligiera quedarse, que era su hermano, que la familia lo necesitaba. Antonio le dijo que lo sabía, que por eso era tan difícil. La noche antes de que se cumpliera la semana, Antonio no durmió en casa. Salió después de la cena y no regresó. Su familia esperó toda la noche. Al amanecer todavía no había vuelto. A mediodía, Antonio apareció. Se veía agotado, sucio, con arañazos en los brazos. Se sentó con su familia y les dijo que había pasado la noche en el monte, que se había transformado y había corrido por horas, tratando de decidir. Les dijo que había llegado a una decisión, que iba a elegir ser humano, que iba a quedarse con su familia, que iba a aprender a vivir con el nahual pero sin dejar que lo consumiera. Su familia lloró de alivio. Lo abrazaron, le dijeron que lo apoyarían, que juntos encontrarían la forma. La curandera vino esa tarde. Antonio le dijo su decisión. Ella asintió pero se veía preocupada. Le dijo que había tomado la decisión correcta pero que ahora venía la parte difícil, que tendría que resistir el llamado del monte, que tendría que aprender a vivir con el deseo constante de transformarse. Le dio reglas estrictas. Solo se podía transformar una vez por semana, en noche de luna nueva cuando el nahual era más débil. Tenía que quedarse cerca del pueblo, nunca ir muy lejos, y tenía que regresar antes del amanecer siempre. Nada de pasar días enteros en forma de coyote. Antonio aceptó las reglas, y durante varios meses las siguió. Se transformaba una vez por semana, salía al monte por unas horas, regresaba antes del amanecer. Su familia lo apoyaba. Josefina se quedaba despierta esperándolo. Se aseguraba de que regresara, pero Josefina notaba que cada vez que regresaba, Antonio se veía más triste, más cansado, como si regresar a ser humano le costara cada vez más esfuerzo. Pasó un año así. Antonio cumplió 21 años. Seguía las reglas. Se transformaba solo una vez por semana. Trabajaba en la milpa, ayudaba en casa, vivía su vida humana. Pero todos podían ver que algo en él estaba muriendo. La luz en sus ojos se estaba apagando. Un día, Antonio le confesó algo a Josefina. Le dijo que soñaba todas las noches con ser coyote, que cuando estaba despierto, pensaba en el monte constantemente, que se sentía como si estuviera viviendo en una jaula invisible, que había elegido ser humano por amor a su familia, pero que cada día era una batalla contra sí mismo. Josefina le preguntó si se arrepentía de su decisión. Antonio le dijo que no lo sabía, que amaba a su familia, pero que sentía que estaba perdiendo una parte de sí mismo al no poder ser nahual libremente. 2 años después de haber tomado su decisión, pasó algo que lo cambió todo. Una noche Antonio estaba en su forma de coyote corriendo por el monte. Era su noche de transformación semanal. Estaba siguiendo las reglas, iba a regresar antes del amanecer, pero entonces escuchó algo. Otro coyote, una hembra. El instinto fue más fuerte que todo.
Antonio corrió hacia el sonido. Encontró a la coyota en un claro. No era un nahual, era un coyote real, salvaje. Pero para el Antonio en forma de coyote, eso no importaba. Pasó toda la noche con ella, y cuando llegó el amanecer y debería haber regresado a casa, no quiso irse. Por primera vez en 2 años, no regresó. Su familia esperó. Josefina se desesperó cuando pasaron las horas y Antonio no llegaba. Su mamá lloraba. Su papá fue a buscarlo al monte pero no lo encontró. Antonio regresó 3 días después. Cuando llegó, su familia notó inmediatamente que algo había cambiado. Se veía diferente, salvaje. Sus ojos tenían algo distinto. Cuando habló, su voz sonaba rasposa, como si no hubiera hablado en días. Les dijo que lo sentía, que había roto las reglas, que había conocido a otro coyote y que no había podido regresar, que por primera vez en 2 años se había sentido completo. Su mamá le rogó que no volviera a hacer eso. Antonio prometió que no, pero Josefina vio algo en sus ojos. Supo que su hermano había probado algo que no podría olvidar. Había vivido completamente como nahual durante 3 días, y ahora sería imposible volver a la vida que había estado viviendo. Las siguientes semanas fueron terribles. Antonio se transformaba con más frecuencia. Ya no solo una vez por semana, 2, 3 veces, y cada vez le costaba más regresar. A veces no regresaba durante días. Su familia vivía en constante angustia. La curandera vino otra vez. Les dijo que esto iba a pasar, que Antonio había tratado de luchar contra su naturaleza por demasiado tiempo, que el nahual eventualmente iba a ganar porque era parte fundamental de quién era él. Les dijo que tenían que aceptar la realidad, que Antonio iba a tener que irse, que no podía seguir viviendo entre 2 mundos porque estaba destruyéndose en el proceso. Antonio escuchó esto, y por primera vez en 2 años se veía aliviado, como si alguien finalmente le hubiera dado permiso de dejar de luchar. Le dijo a su familia que tenía que irse, que había tratado de ser humano por ellos pero que no podía más, que el nahual era demasiado fuerte, que sentía que si seguía resistiendo, algo dentro de él se iba a romper permanentemente. Su mamá lloró. Le rogó que se quedara. Antonio lloró también. Le dijo que la amaba, que amaba a toda su familia, pero que tenía que irse al monte, que tenía que vivir como nahual completo o iba a enloquecer. Josefina le preguntó si eso significaba que nunca regresaría. Antonio le dijo que no lo sabía, que tal vez podría visitarlos a veces, pero que no podía vivir en el pueblo nunca más, que el monte era su hogar ahora. Se fue una semana después. Toda la familia se reunió para despedirse. Antonio abrazó a cada uno. Le agradeció a su mamá por entender, le agradeció a su papá por no juzgarlo. Abrazó a Josefina por mucho tiempo. Ella te va a cuidar desde el monte, le dijo. Siempre estaré cerca aunque no me vean. Esa noche, Antonio se transformó por última vez frente a su familia. Dejó que lo vieran completamente. Quería que recordaran que esto era parte de él, que no era un monstruo, que era su hermano, solo que diferente. Se transformó y se quedó ahí por unos minutos, mirándolos con esos ojos café claros que todavía eran sus ojos. Luego aulló una vez, largo y triste, un aullido de despedida, y corrió hacia el monte. Eso fue hace 40 años. Josefina me contó que Antonio nunca regresó al pueblo, pero que sigue ahí, en el monte, que a veces lo ven. Un coyote grande, mucho más grande que los normales, con ojos que son demasiado inteligentes para ser de un animal común. Me dijo que a veces, en noches de luna llena, ese coyote se acerca a la casa. Se sienta afuera, mirando, como si estuviera cuidando a su familia, como si todavía recordara quién fue. Su mamá falleció hace 10 años. La noche que falleció escucharon un aullido largo y triste desde el monte. Todos supieron que era Antonio, despidiéndose de su madre. Su papá sigue vivo. Tiene 85 años. A veces sale al patio en las noches y le habla al monte. Le habla a Antonio como si pudiera escucharlo. Y Josefina jura que a veces un aullido responde, como si Antonio estuviera diciéndole que sigue ahí, que está bien. Josefina me dijo que ella también ha visto al coyote,
que una vez estaba caminando cerca del monte y lo vio, parado entre los árboles, mirándola. Ella le habló, le dijo que lo extrañaba, que la familia lo extrañaba. El coyote inclinó la cabeza, como si entendiera. Luego desapareció entre los árboles. Me preguntó si yo creía su historia. Le dije que sí, porque había algo en la forma en que la contaba. No era como cuando alguien cuenta un chisme o una leyenda. Era como cuando alguien cuenta algo que vivió, algo que le cambió la vida. Josefina me dijo que Antonio hizo la única elección que podía hacer, que tratar de ser humano cuando eres nahual es como tratar de contener el océano con las manos, que eventualmente el agua se va a escapar, que lo que Antonio era, su verdadera naturaleza, era demasiado fuerte como para ser contenida. Me dijo que a veces se pregunta si Antonio es feliz ahora, si vivir completamente como nahual le dio la paz que estaba buscando, que espera que sí, que espera que su hermano finalmente encontró donde pertenecía. Y me dijo algo más. Me dijo que cada vez que ve un coyote en el monte se pregunta si es Antonio, si es su hermano, viviendo su vida salvaje y libre, y que aunque le duele que se haya ido, entiende que fue lo mejor, que vivir dividido lo estaba destruyendo, que elegir ser nahual completo fue un acto de supervivencia. Esta es la historia que Josefina me contó en el mercado de Oaxaca. Una historia sobre su hermano que era nahual, que tuvo que elegir entre ser humano o ser animal, y que eligió el monte. No es una historia con final feliz en el sentido tradicional. Antonio no regresó a casa, no recuperó su vida humana, pero tampoco es una historia trágica. Es una historia sobre aceptar lo que eres, aunque eso signifique dejar atrás lo que otros esperan que seas. Los nahuales son reales. Existen en Oaxaca, en otros estados de México, en muchos lugares donde todavía se respetan las tradiciones antiguas. Son personas que llevan dos almas dentro de sí, la humana y la animal, y algunos pueden vivir con ambas, pero otros, como Antonio, tienen que elegir, y cuando eligen el animal, no los pierden completamente. Siguen ahí, en los montes, en las montañas, cuidando a sus familias desde lejos, recordando quiénes fueron aunque ya no puedan ser eso nunca más. Josefina terminó su historia tomándome de las manos. Me miró a los ojos y me dijo que si alguna vez veía un coyote en el monte y sentía que ese coyote me miraba con inteligencia, con reconocimiento, que no tuviera miedo, que podía ser un nahual, alguien que fue humano y eligió ser animal, y que esos nahuales no hacen daño, solo están ahí, viviendo su vida, recordando la que dejaron atrás. Le agradecí por contarme su historia. Le pregunté si alguna vez le había contado esto a alguien más. Me dijo que no, que la gente de la ciudad no entiende, que se burlan, que dicen que son supersticiones, pero yo no me burlé, le creí, porque he escuchado demasiadas historias como la suya. He conocido demasiada gente que ha visto cosas que no pueden explicar. Los nahuales son reales. Y la historia de Antonio es la prueba. Un hombre que amaba tanto a su familia que trató de ser algo que no era, y que finalmente tuvo el valor de aceptar su verdadera naturaleza, aunque eso significara perder su vida humana. Ahora está en el monte, corriendo libre, viviendo como coyote, cuidando a su familia desde lejos. Y aunque Josefina lo extraña todos los días, entiende que su hermano hizo lo que tenía que hacer. Esta es la verdad sobre los nahuales. No son monstruos, no son maldiciones, son personas con dos almas. Y a veces, una de esas almas es más fuerte que la otra. Y cuando eso pasa, tienen que dejar que la más fuerte tome control, o se destruyen en el intento de resistir. Antonio eligió vivir, eligió ser quien realmente era. Y aunque su familia lo perdió como humano, nunca lo perdieron completamente. Sigue ahí, en el monte de Oaxaca. Un coyote con ojos café claros, aullando en las noches de luna llena. Recordando, cuidando, siendo. Esa es la historia del nahual del monte, la historia de Antonio, y la prueba de que algunas personas nacen siendo más que humanos, y que eso no es una maldición, es simplemente lo que son, y a veces, lo más valiente que puedes hacer es aceptar lo que eres, aunque eso signifique dejar atrás todo lo que conoces.